Semana clave para Alberto Fernández. Sin duda, esta va a ser una de las semanas más importantes de su gobierno, porque es una semana en la cual va a estar más o menos definido si empieza a verse una salida a la crisis, una luz al final del túnel, o si se agrava la crisis y no solamente la situación con la cuarentena, sino la situación económica. Por supuesto está en el medio lo que pase con la cuarentena, lo que pase con la deuda, con el dólar y con el derrumbe económico. ¿Por qué digo una semana clave? Bueno, porque además de lo que está sucediendo con la cuarentena, donde están evaluando si el aumento de contagios en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la mayor circulación que se ha visto este fin de semana y obviamente a partir de este día lunes, donde se ve efectivamente muchísimo tránsito y mucha más gente en la calle, o si hay un problema focalizado, por ahora ese parece ser el punto, en los barrios vulnerables donde se han multiplicado los contagios. Además de eso, que es clave para saber cómo continúa la cuarentena, si va a haber o no una marcha atrás en la Ciudad de Buenos Aires respecto a esta apertura gradual que se ha hecho y que muchos consideran que es necesaria, además de muchos sectores muy golpeados por la crisis, pymes, comercios y también industrias, que después vamos a ver con protocolo están volviendo a funcionar. Hay un punto clave esta semana que es la definición de la renegociación de la deuda y definir si efectivamente Argentina va a un default o si logra una renegociación de la deuda con los acreedores privados que esquive ese escenario de default similar al año 2002. Es una economía que está en muchos indicadores en una crisis similar, de recesión, de derrumbe económico similar al de 2002, del estallido de la convertibilidad, pero que todavía tiene abierto el interrogante de la renegociación de la deuda. A ver, la información que tenemos, y de alguna manera es un poco lo que se percibe en los mercados financieros, hoy por tercer o cuarto día consecutivo hay una fuerte suba de los bonos de la deuda argentina, de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, una caída del riesgo país, es decir, una situación en la cual si Argentina estaría encaminada directamente a un default, no estaría ocurriendo. Es decir, hay una percepción en los mercados financieros de que Argentina, pese a que el reloj apremia, hay muy poquito tiempo hasta el viernes, está encaminando una renegociación de la deuda que de alguna manera evite el default. Bueno, todo indica, obviamente no hay tiempo de acá al viernes para llegar a un acuerdo, anunciar un canje por los nuevos bonos que acerque a las partes, es decir, una contrapropuesta que le han hecho los fondos de inversión al gobierno, que se plasme en cuáles serían los nuevos bonos de deuda que va a emitir la Argentina para canjear los viejos bonos por 66.000 millones de dólares de bonos en dólares bajo legislación extranjera y de esa manera hacer un canje exitoso antes del viernes. Eso no va a ocurrir, no hay tiempo material para realizarlo, pero sí lo que hay que hacer para evitar el default antes del viernes o el mismo viernes es emitir la señal de que efectivamente la negociación está encaminada y que tanto el gobierno como los principales fondos de inversión, los acreedores privados que están negociando con el gobierno, coinciden en que transitan hacia un acuerdo por el tema deuda. Ese es el objetivo de máxima al cual se aspira. Sobre todo porque el viernes Argentina tendría que pagar unos 500 millones de dólares de 3 cupones, es decir, de 3 cupones de intereses, de bonos globales, de bonos bajo legislación extranjera, que el presidente ha dicho que no se van a pagar, es decir, ha dejado trascender que no se van a pagar, que eso entra dentro de la renegociación de la deuda. Pero aún así, aún Argentina no pagando esa fecha límite de esos 3 bonos, ese pago de intereses del viernes, el default se puede efectivamente esquivar si antes del viernes o ese mismo viernes hay una señal clara de ambas partes, tanto acreedores como el gobierno argentino, de que se encamina la negociación. Y después seguirán negociando. Hay tiempo hasta fines de junio para otro vencimiento importante de deuda en dólares y podría haber también tiempo hasta fines de julio
para prorrogar un mes más ese vencimiento que hay a fines de junio. Pero es claro que el gobierno necesita tratar de enviar la señal cuanto antes, no esperar a fines de junio o a julio, para dejar atrás este capítulo de la renegociación de la deuda. ¿Por qué? ¿Y por qué es fundamental que Argentina no caiga en default? Bueno, muy simple. Si efectivamente no se llega a un acuerdo, el impacto va a ser inmediato. Ahora les voy a mostrar. Esta es una economía donde el gobierno está emitiendo cada vez más pesos y una economía que tiene cada vez menos dólares. Si eso se profundiza y Argentina va a un default, el impacto se va a ver en las próximas semanas muy simple, en una disparada de los dólares alternativos todavía mayor, una ampliación de la brecha con el dólar oficial, en una aceleración de la salida de depósitos en dólares de los bancos, en una presión todavía mayor para que el Banco Central acelere la devaluación del tipo de cambio oficial, sobre todo con lo que está pasando en Brasil y en otros países de la región que están devaluando fuerte sus monedas. Y todo eso sería un combo muy explosivo en términos de mayores presiones inflacionarias, además de una fuente muy grande de inestabilidad financiera. Si ese fuera el contexto, obviamente el gobierno sabe, esto lo tiene muy en claro Alberto Fernández, su ministro de Economía, y también el presidente del Banco Central, que se acotan mucho los márgenes de maniobra de un gobierno en el cual se le agrava la crisis económica en medio todavía de la pandemia y de la cuarentena. Fíjense los números de emisión monetaria del Banco Central, esto de que en la Argentina hay una montaña de pesos que empieza a girar, a circular por la economía, y hay cada vez menos dólares en el Banco Central. Hay una montaña de pesos porque obviamente el impacto del coronavirus, la cuarentena, ha derrumbado la recaudación tributaria, ha obligado al gobierno a aumentar el gasto público para socorrer a empresas y a familias en crisis, y eso ha multiplicado el déficit fiscal, es decir, el agujero fiscal, la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Y eso, la única forma que tiene el gobierno argentino hoy de financiarlo es emitiendo pesos del Banco Central y transfiriéndoselo al Tesoro, al gobierno, para que pague las cuentas, para que pague los salarios, las jubilaciones y los planes especiales y subsidios para familias y empresas en crisis por la cuarentena. Bueno, pero fíjense la progresión. Esto no se puede sostener varios meses más. Y sobre todo no se puede sostener si a partir del viernes Argentina no llega a un acuerdo por el tema deuda y va a un default abierto, lo cual proyectaría que Argentina tendría que vivir con una disponibilidad de dólares en el próximo año mucho menor todavía. Fíjense, en enero y febrero el Banco Central emitió 107.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Había un déficit fiscal que estaba acotado. Se emitió en enero y febrero y después, casi febrero no se emitió, eso fue en enero. Y recién el Banco Central empezó a emitir fuerte en marzo y aceleró los últimos días de marzo esa emisión para cubrir el déficit fiscal ante el derrumbe de la recaudación. En marzo emitió el Banco Central 205.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. En abril emitió 310.000 millones de pesos para financiar al Tesoro y en solo 12 días de mayo emitió 290.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Es decir, la progresión es impactante. La cantidad, la montaña de pesos que cada vez más tenés que emitir para cubrir el agujero fiscal que se le está generando al gobierno. Fíjense, en el total de lo que va del año, y todavía no completamos 5 meses del año, se emitieron 912.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Esto es más de la mitad de la base monetaria de todos los pesos que había circulando en la economía, más caja de ahorro y cuenta corriente. Pero fíjense la progresión, solo entre marzo y 12 días de mayo, que es cuando estalló la cuarentena y el derrumbe de la economía venía en recesión, ahora está en caída libre, se emitieron 805.000 millones de pesos. En apenas 2 meses
y medio, 2 meses y 2 semanas. Bueno, esto lo que indica, lo podemos ver también en el gráfico, además de que el gobierno ya está en el límite de lo que prometió que iba a emitir durante todo el año. Durante todo el año prometió que iba a emitir entre 850.000 y 900.000 millones de pesos a los acreedores. En un documento que le envió Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, a los acreedores en la renegociación en las últimas 2 semanas. Les envió un documento en el cual proyectaba cuál iba a ser el déficit fiscal y la financiación con emisión monetaria del Banco Central de ese déficit fiscal. Ahí proyectaba 3,1 puntos del PBI de déficit fiscal para el año, todo financiado con emisión monetaria. Bueno, es lo que ya se emitió. Es prácticamente lo que ya se emitió. Esto es, entre marzo y 2 semanas de mayo, 805.000 millones de pesos de emisión del Banco Central. Si obviamente Martín Guzmán quisiera cumplir con esa meta que les dijo a los acreedores iba a cumplir para este año, ya no tendría margen a partir de junio el gobierno de seguir pagando salarios o de seguir dando créditos blandos o seguir dando el ingreso familiar de emergencia o el aumento a jubilados. Obviamente lo que va a pasar es que el Banco Central va a seguir emitiendo y el gobierno va a seguir con las medidas de asistencia al sector privado mientras dure el impacto del coronavirus. Pero en ese contexto que hay una montaña de pesos que ya estás sobregirado respecto a lo que habías prometido que ibas a emitir en todo el año, aún después de lo que fue el impacto del coronavirus, hay cada vez menos dólares en la economía. Fíjense las reservas reales del Banco Central. El Banco Central no está pudiendo acumular reservas, gastó para mantenerse en la renegociación de la deuda desde diciembre del año pasado, desde que llegó Alberto Fernández al poder, hasta abril utilizó casi 4.000 millones de dólares de las reservas para pagar vencimiento de deuda, para no caer en default, para llegar a este momento de la negociación con los acreedores, y además en el último mes está vendiendo dólares en el mercado para que el dólar oficial no suba más rápidamente y te acelere la inflación. Eso lleva a que hoy las reservas reales en el Banco Central, es este cuadradito azul que hay acá, son 9.900 millones de dólares. Son 1.600 millones de dólares menos de lo que había en diciembre del 2019 cuando asumió Alberto Fernández. Y esto a pesar de que la economía argentina tiene superávit comercial. Ingresan todos los meses más de 1.000 millones de dólares de la diferencia de exportaciones menos importaciones. Sin embargo, el Banco Central no solamente no puede acumular reservas, sino que perdió 1.600 millones de dólares de reserva, es decir, tiene cada vez menos dólares. ¿Cómo se explica eso? Bueno, parte lo usaste para pagar deuda, porque querías estar en carrera, no querías ir a un default. Parte lo estás usando para evitar que el dólar suba más rápido. En conclusión, hay voluntad política en el gobierno de no caer en default y sobre todo esa decisión de no caer en default es mirando los números que indican que si Argentina efectivamente no logra un acuerdo con los acreedores y va a un default abierto, el margen de maniobra del gobierno para evitar que se le siga disparando el dólar, los dólares alternativos, que se le sigan yendo depósitos del sistema financiero, depósitos en dólares que se van a caja de seguridad al colchón, y sobre todo el margen de maniobra para seguir asistiendo a distintos sectores de la economía en crisis sin producir una disrupción macroeconómica, es decir, una crisis financiera todavía mayor, es cada vez menor. En un ratito vamos a contar efectivamente cómo está la negociación con los acreedores privados, pero insisto con este punto, los números son muy claros, el gobierno en algún momento jugó todo y gastó muchos dólares, si ibas a ir al default no te ibas a gastar todos los dólares que te gastaste en la reserva para estar todavía en carrera, y hoy está en el callejón al final de lo que se transitó desde diciembre en términos de política económica. Todo lo que negocie ahora en los próximos días le va a mejorar desde el punto de vista de los márgenes de maniobra de la política económica. No se puede en este contexto agravar la crisis. Hay que encontrar un camino de salida a la crisis. Y ese camino de salida es arreglar el tema deuda y después anunciar un plan económico, fiscal y monetario que te indique un sendero
distinto al que ha ocurrido en estos últimos meses. Un sendero en el cual las expectativas son que Argentina va acomodando lentamente su situación fiscal y monetaria a medida de que va saliendo muy lentamente de la profunda recesión en que estamos, y obviamente eso va a tener que ver con un plan de apertura gradual de la cuarentena. En un ratito volvemos con Zlotnik, que me va a contar qué está pasando ahora en el mercado financiero y cómo siguen las negociaciones con los acreedores por el tema deuda.